Bueno, es un gusto para mí estar aquí el día de hoy presentando mi libro de poemas, Mis Mundos Perdidos, que fue publicado por Ediciones del Lirio. Aquí está el gerente, el dueño de la editorial, todo un orgullo que nos acompañe. Lamentablemente no pudo venir Richie Plata y María Macaya, que tuvieron un inconveniente, pero estoy muy feliz de estar acompañada por un gran poeta, Manuel Illanes, autor de Cascajo, un libro sobre la Ciudad de México, un libro de poemas muy intensos que ganó una mención honorífica en el 2022, el premio José Emilio Pacheco. Y también al otro lado estoy acompañada por Héctor Orestes Aguilar, un muy conocido crítico cultural y diplomático mexicano que pone nuestro nombre en alto, que ha estado en Viena como agregado cultural, recién llega de Buenos Aires, una persona que nos ha dejado muy satisfechos por su labor. Y bueno, ellos dos van a hacer comentarios y lecturas sobre mi libro y a ver qué pasa. Estamos esperando a alguien más. ¿Quién quiere empezar? Muchas gracias por la invitación, Claudia. Un gusto estar aquí contigo, con Manuel y con todos ustedes. Gracias por venir aquí a comenzar el día con poesía, con una poesía muy singular de una poeta legendaria, Claudia Kerik. Pues es una figura así crítica dentro de la literatura mexicana por muchas razones, y es una ocasión realmente histórica que una editorial como el Lirio se lance a publicar un primer libro de alguien como ella, que esperó bastante tiempo. Ya nos platicarás cuántos años fueron los que estuviste guardando estos poemas para ser publicados por primera ocasión. Parte de la leyenda de Claudia reside, pues, por supuesto, por esta vocación poética contenida hacia el público, pero desarrollada a lo largo de varias décadas, con mucho énfasis, con mucha pasión, y que se daba a conocer más como traductora de poesía, que no es un oficio nada sencillo, no es un oficio nada ordinario. Es más, por el contrario, es un oficio extraordinario. Si ya el oficio de la traducción es complejo, el traducir poesía es aún mayormente complicado. Y ella es la gran traductora en nuestra lengua del poeta Yehuda Amichai, ¿no? Y los lectores en español, los lectores en México y en nuestro ámbito lingüístico, conocían sobre todo las traducciones de poesía de Claudia de Yehuda Amichai. Y por supuesto conocían algo que es un hecho importantísimo. La mayor parte de ustedes, jóvenes lectores, gente joven, gente bella, gracias por estar aquí con nosotros. Quizás no sepan que Claudia es la musa de un libro fundamental para las letras en español, que es Los Detectives Salvajes. De hecho, ella es personaje de la novela Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Aparece un trasunto suyo en la novela, porque ella estuvo en el taller. Ella es la pieza inaugural, la figura inaugural del taller de poesía del que surgen los escritores, los poetas, que fueron después el grupo de los infernalistas, de donde vienen precisamente los tres personajes principales de Los Detectives Salvajes. Esta obra mítica de nuestra invitada de honor, de nuestra poeta de hoy, por supuesto que está fundamentada no solamente en ese hecho quizá anecdótico, sino
la razón fundamental, el hecho fundamental de que ella es una gran poeta, una poeta con toda la extensión de la palabra, no es alguien que se dedique a escribir solamente textos en verso, lo veremos ahora que leamos unos poemas, sino que es alguien que tiene un conocimiento profundo del quehacer poético. A mí me gustaría leer un texto que una querida colega, Jenny Ace Chayo, leyó en una de las presentaciones previas de este libro, y porque creo que dará luz sobre algunos aspectos de lo que es el quehacer poético de Claudia. Insisto, este es un texto de Jenny Ace Chayo, no es mío, y dice así: la primera esperanza de la poeta de recuperar sus mundos perdidos es la palabra, la segunda la memoria. Es a través de estas dos instancias que Claudia Koenig hace un recorrido sensible y sabio por esos mundos para ofrecernos una panorámica de su vida cargada de muy inteligentes reflexiones y de la sabiduría a la que ha estado dispuesta a perderlo todo con tal de encontrarse a sí misma y abrazarse. Ese recorrido incluye también los vacíos, ahí donde se adentra con valentía para encontrar lo otro, el misterio, el núcleo de lo que somos. Comienza el poemario con su madre, el origen, y la recuerda tocando en la cocina sobre un piano invisible, porque la música no precisa instrumentos y Dios oye a los mundos. Cita Jenny a Claudia. Desde ahí empieza a buscar su nota única, el perdido decibel, y emprende el viaje. Cita: se me fue la vida siendo feliz sin saberlo. Fin de cita. Nos dice con absoluta sinceridad y desea volver a comenzar desde el primer dolor. El primer recuerdo y la primera pérdida es el amor. Se ama también del recuerdo, nos dice. Otro espacio para amar son los sueños, esos recovecos que el escritor encuentra para pensar lo perdido y seguir su camino, a veces a través del dolor, que es más real que ella y que el otro. Y nos dice: es mi turno otra vez, un llamado hacia la nada para que se convierta en todo. Ahí pienso, dice Jenny, hay un deseo del absoluto de apresar la vida en toda su profundidad a través de los huecos, pero también a través de lo que ha quedado grabado en el cuerpo, en los recuerdos o tronos corredizos que nos devuelven retazos de lo perdido. Permanecer inmóvil para no sufrir, o hablar en silencio con Dios, musitar en hebreo implorando un camino que dé comienzo y empezar a recorrer. Es una cita, por supuesto, de un poema de Claudia. Claudia no habla del dolor casi sin mencionarlo y nos dice: las pruebas te fueron concedidas para que tu alma pese lo que una pluma en hacer y puedas plantar con ella al despertar. De este estilo de iluminaciones está lleno el libro. El lector se ve obligado a detenerse a pensar y se deja atrapar por esta combinación de ritmo y palabra, cuyo hilo conductor es la nostalgia. La nostalgia como un vínculo con el pasado que te permite pasar, permite viajar para hacer presentes esos mundos perdidos entrañables para Claudia, que a la única que nunca pierde es a sí misma. Porque al fin la libertad es un don para crecer en direcciones inesperadas. Gracias. Y es lo que ha hecho la escritora, no importa si es a través del encuentro de la pérdida, no importa si estamos vacíos o plenos, los caminos siempre se abren de lo que nos pasa y habremos de andar desnudos y despojados de lo que fue nuestro alguna vez. Dice Jenny citando a Claudia, o más bien, cita Jenny a Claudia: vinimos envueltos por una piel que aúlla al filo de una guillotina invisible a este mundo por el que brevemente pasamos para poner a prueba nuestra fe. Fin de cita. Con esta imagen sobrecogedora, la poeta da cuenta de una religiosidad íntima a la que se llega después de una experiencia existencial profunda, llena de cuestionamientos y respuestas que abren nuevos caminos para el ser. Esto es muy importante. Yo creo que siendo una poeta absolutamente laica, o sea, yo creo que no hay un vestigio de religiosidad
o sea, Claudia Kerik es una poeta laica, pero al mismo tiempo en su poesía construye una porción de religiosidad que los lectores vamos descubriendo poco a poco, y solamente es posible descubrir poco a poco en la medida que uno va entrando en sus poemas, sintiendo sus poemas y descifrando el sentido profundo de los mismos. Y esto es fantástico. Esto no lo consiguen los escribidores de versos, la gente que cree que escribir un poema es hacer un texto dividido en renglones. O sea, darle un sentido de religiosidad profunda a la propia escritura poética es algo que solamente lo consigue un poeta con el oficio y con la pulsión creativa de alguien como Claudia. Dice Jenny de Claudia, como ella recalca, la herida no fue infligida para desaparecer, basta de luchar para querer curarme a mí misma, soy lo que duele. Y con este verso, paradójicamente, la autora se abre a la vida tal cual es y reconoce de qué estamos hechos todos. Las heridas están siempre ahí, como la huella de lo vivido, y eso es lo que somos también. Aceptar lo que es y lo que ha sido, aunque el alma haya sido atravesada por el dolor, o quizá por eso mismo. Las afirmaciones de Claudia son las de una mujer que ha vivido plenamente, que se ha dejado atravesar por el todo y por la nada, y ahora puede hablar desde una madurez llena de sabiduría, de quien ha comprendido de qué se trata la experiencia esencial de estar en este mundo. Una nueva cita. No llegaré a nada ni a ninguna parte porque he dejado de desear llegar. Y esta frase no habla de inmovilidad, sino de sanación, de cultivar los recuerdos, atesorar las heridas, abrazarse a uno mismo y dejar de correr en pos de algo, vivir el instante, creo yo, con la certeza que da vivir lo presente y no ir tras nada más. La aceptación de la vida desde otro sitio, porque se ha aceptado lo vivido con amor, sea lo que sea. La propia nada es inconmensurable, apunta la autora, sí, pero esa también se abraza como parte de todo lo que fuimos. Diría que estos son poemas existenciales. Sus profundas reflexiones abordan las cuestiones más importantes de la existencia humana y nos abren puertas al entendimiento del ser, de lo humano, de lo irrefrenable, lo caótico, los claroscuros de las experiencias que vivimos. Esto solo lo puede hacer un alma que se ha adentrado profundamente en sí misma, en nosotros, en las cosas y personas, y ha explorado la conciencia y lo inconsciente, lo que se puede tocar y lo que no, las huellas que dejan en la persona el amor y el olvido, el deseo, el encuentro, las pérdidas, el amor a la familia. De cada una de estas huellas da cuenta Claudia Kerik, estén donde estén. Ellas las busca con ahínco y las encuentra para mostrárnoslas después, a veces descarnadamente, otras llenas de ternura, pero siempre con verdad y con belleza. Yo creo que este es un texto magnífico de Penny Acecharo y creo que da cuenta bien de lo que es la búsqueda poética de Claudia Kerik. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, agradezco a Claudia la invitación en este caso para acompañar la presentación del libro. Me alegra estar aquí compartiendo también con Héctor en la misma mesa. En el caso de Claudia, de alguna forma, Claudia, desde que yo la conozco, ha demostrado como una serie de facetas que yo he ido de alguna forma descubriendo con el tiempo. O sea, Claudia es académica, en este caso de la UAM. Claudia es la autora de una antología monumental sobre la Ciudad de México que se llama La Ciudad de los Poemas, que hace un recorrido desde el siglo XIX hasta la actualidad en este caso, y que incluye un material iconográfico de primer nivel de distintos espacios de la ciudad. Claudia es una investigadora de Walter Benjamin. Claudia es poeta. Yo lo había, en este caso, como de alguna forma
atisbado a través de la antología Perros habitados por las voces del desierto que hizo Robert Medina en 2014. Entonces, de alguna forma, Claudia es una persona, un personaje que tiene múltiples facetas. Y esta última faceta que yo he descubierto es justamente Mis Mundos Perdidos, el libro que se acaba de sacar editorial del Lirio, editorial del Lirio. Entonces, el texto a mí me gustó muchísimo. Tal como dice Héctor, hay momentos donde Claudia toca profundamente ciertos aspectos que, bueno, utilizaré la palabra religioso, que como Héctor como lo dijo muy bien, no son propiamente religiosos, o sea, apuntan a un misticismo muy amplio. Yo también preparé un texto, este texto lo había leído previamente en la presentación que hicimos hace un tiempo atrás del libro en la librería, en Morilla, entonces me gustaría leerlo. El texto es Tránsitos de la Memoria sobre Mis Mundos Perdidos de Claudia Kelly. ¿De qué manera los recuerdos pueden realmente recrear nuestras experiencias de vida? Esa pregunta, con toda la carga filosófica que conlleva, parece estar detrás de la escritura de Mis Mundos Perdidos de Claudia Kelly, el primer libro de poemas de la autora, que acaba de ser publicado por Ediciones del Lirio. La memoria ocupa un papel central en la construcción del texto, constituyéndose en un verdadero eje temático al que los poemas vuelven una y otra vez. Se trata no solo de recuerdos referidos al núcleo familiar más cercano, padre, madre, abuela, hija, sino también a aquellos que remiten a sus amores, que como Claudia expresa bellamente en Antesala Nocturna, permanecen con nosotros aún después de perdidos. Y aquí cito unos versos de Antesala Nocturna. Todos los cuerpos que hemos amado están en el calor que despide el nuestro, las caricias suavemente resguardadas en la piel. La aproximación que se realiza en el libro se emparenta, a mi modo de ver, en términos de su intensidad y exhaustividad, con la que otra poeta contemporánea realiza. Me refiero a la Sharon Olds de Los Muertos y los Vivos. ¿Por qué afirmo esto? Pienso que existe un interés muy acentuado en Mis Mundos Perdidos por abordar situaciones desgarradoras que han ocurrido entre el círculo familiar que mencionaba, que es precisamente uno de los elementos más notorios en la obra de la escritora estadounidense. Así, por ejemplo, en Me perdí en mi propia casa, donde se nos habla de la muerte de la madre mediante una escena, a la vez sencilla pero plena de dolor. Cito aquí unos versos del poema. Te quité los calcetines que redujaban los gruesos tobillos de campesina polaca que me heredaste. ¿Fue un acto de ternura hacerlo cuando ya no podía sentir nada? La confrontación con el cadáver de su progenitora funciona para el hablante del poema como una cristalización del aspecto irreversible del paso del tiempo. Un instante que simbra su existencia y le obliga a adquirir una conciencia dolorosa del mundo. En otro texto del conjunto, Nuestro mutuo llorar, ocurre algo parecido, ya que se manifiesta la pérdida de la pareja y el enfrentamiento con una experiencia de orfandad. Y fue como en el llanto de todos los poemas que te oí llorar dentro de mí. Te escuché como a un gato en la noche, a solas las dos, bombardeada mi vida, como en un Guernica interior, con la sonrisa de piedra y los ojos en forma de gotas resfriadas. Tú maullando en mi vientre antes de nacer, yo aullando por tu padre. Tanto en el libro de Claudia como en el de Sharon Olds encontramos este recorrido por acontecimientos de tal tipo que son explorados de una manera densa y profunda. Aunque el poemario aborda otras experiencias límite, particularmente en textos como Esperando mi turno y La sacerdotisa, en que se nos plantea la vivencia de una persona en el contexto de una enfermedad grave, Mis Mundos Perdidos no se agota en el relato del dolor, sino que, por el contrario, busca también instalar la dimensión del goce en la escritura a través de la presencia esencial del cuerpo. Bueno, aquí, una pequeña reflexión. En realidad, el libro, de alguna forma, va hilando un vaivén justamente entre estos momentos que son extáticos de placer y los momentos de cima que son justamente los del dolor. A propósito de la importancia que esta adquiere en el libro de Claudia, en tanto motor y límite de la memoria, quiero citar unas palabras de Hugo Bola, poeta argentino radicado en México por varias décadas y autor de Filtraciones, que figura en su título Prosas.
En el cuerpo sucede todo. Sin este cuerpo precario no hay estados especiales, ni éxtasis ni iluminación. Basta quizá para que esto suceda que los sentidos actúen sin el control del pensamiento. En este caso, los sentidos se liberan y actúan por sí mismos, sin prender ningún orden. Mas los sentidos liberados traen al centro receptor una potencialidad desconocida, un esplendor que trastorna y amplía la experiencia, la vuelve imprevisible e inagotable. Esta idea que Bola desarrolla en el fragmento citado hay un espacio de expresión en varios de los poemas de Claudia, comenzando por el hermoso Reminiscencias del Coloso de Rodas, donde la voz poética señala: tu belleza lucía libremente a la luz de esa noche dorada. Nos desnudamos, me penetraste de pie, evocando al coloso antes de caer. Sabíamos que solo permaneceríamos si nos uníamos en el tiempo. Aunque la escena relatada corresponde al vislumbre de un sueño, no deja de ser significativo por cuanto vincula al cuerpo con el eros, lazo que se sostendrá a lo largo de toda la obra de Claudia. Lo encontramos en el poema que sigue a Reminiscencias, Solamente aspirar. Solamente aspirar la luz de los nenúfares, las narcóticas tuberosas que se abren paso entre mis muslos, al roce de tus dedos, ser testigo en clave floral de un cierto pasar a través del cuerpo. O en Flashback, bastante explícito en el sentido de fungir casi como un manifiesto del desbordado erotismo de la generación de los 70. Nuestros pasos se cruzaban en el misterio de ese presente. Yo iba hacia ti en busca del otro lado, atravesando bocanadas de humo. No teníamos miedo de sonreír ni de probar la desnudez. Mi generación fue la del amor libre. Ardíamos en deseos confundidos, por ensueños infatigables. El amor era otra cosa. Lo supimos después, cuando no encontramos la salida. Nos mirábamos directamente a los ojos, atraídos por la intimidad legítima de nuestras vibraciones. Pero quizá en ningún otro poema del libro se hace evidente la relación cuerpo-eros como en Recuérdame, puesto que ahí el primero se configura permanentemente en función de un otro con el cual se produce una confluencia, una fusión. Mi alma se ve interpelada por el olvido de sí misma en mi cuerpo, pero el cuerpo siempre es presente, siempre es el que aquí está entre mis manos y frente a ti. La intensidad de la experiencia erótica permite a la voz poética en Mis Mundos Perdidos trascender el dolor de una serie de vivencias trágicas y dolorosas, como ocurre en Antesala Nocturna, para mí el poema más señalado del libro, en que la pérdida del ser amado, su ausencia en tanto imposibilidad de aprender nuevamente su cuerpo, se entremezcla con imágenes que adquieren dimensiones místicas universales, que es lo que justamente mencionaba Héctor hace un rato atrás. Son las pruebas nocturnas del alma antes de retornar al espacio que reconoce como suyo. Por fin estoy sola, puedo hablar en silencio con Dios, musicar en hebreo, implorando por un camino que dé comienzo y comenzar a recorrerlo. El poema pone en el foco de la atención el alcance del poder evocador que posee la memoria, al oscilar entre una visión mágica, totalizadora de ella, una que permita a la poeta sobrepasar el hecho terrible de la pérdida y la muerte. Se nos dice en el texto: sigo atenta a la nota creada por nuestra ausencia y tomo mi lugar, extrayendo de tu imagen, tocándome, las tonalidades cuya luz me permite seguir viva. Aún asignada por la impotencia, la incapacidad del recuerdo de volverse materia, cuerpo del amado. Te veo desnudo en la madrugada y no puedo alcanzarte. En ambas perspectivas, el cuerpo ocupa el papel de catalizador, tanto de la vida como en su ausencia. Sobre esta paradoja y sus consecuencias existenciales se construyen Mis Mundos Perdidos. Se trata de un libro de una factura impecable, que rebosa luz y oscuridad, y nos invita a reflexionar en torno a esta doble condición de la memoria, que nos guía por un camino que atraviesa neblina y resplandor. Muchas gracias. Pues no, ahora nos pregunta Claudia aquí en la intimidad del estrado, en la intimidad del escenario, ¿qué hacemos ahora? Yo lo que siempre recomiendo es un libro tan señalado, tan importante
para las letras mexicanas, porque hay que decirlo. A ver, es un libro que que fue madurando durante, ¿qué? ¿30 años? 10 años. 10 años. Pero que recupera elementos. O sea, hay memorias, hay una nostalgia que va mucho más allá, ¿no? Y esto es lo más importante. Muchos escritores, a ver, la biografía, la autobiografía puede cobrar formas inesperadas de composición, digamos, de composición escrita. Por lo general son extensísimos textos en prosa que intentan recuperar digamos, un hilo temporal más o menos ordenado cronológicamente u ordenado cronológicamente. Puede ser la crónica o la serie de crónicas de una trayectoria vital, ¿no? Es una biografía más en el sentido canónico de la palabra, o puede también tomar la forma de un libro de poemas, como en el caso de Claudia, ¿no? Donde hay cada poema es como una, vamos a decirlo así, como una postal de algunos acontecimientos o de acontecimientos cruciales en la biografía personal. Y este es un libro de poemas completamente autobiográfico, es una biografía poetizada. Y el lector del libro de Claudia, quien recupera los mundos perdidos de Claudia Kerry con este libro, va asomándose a esos momentos cruciales de su biografía de una manera muy asombrosa, porque a diferencia de las biografías en prosa, las reconstrucciones, o más bien un libro que está tan vinculado a la biografía de la autora, como un libro que es su biografía poetizada, lo que nos hace no es solamente recuperar un momento concreto, un episodio, vamos a decirlo así, de la vida de la poeta, sino que también nos abre la mirada hacia las múltiples interpretaciones de ese episodio, de ese hecho, de ese momento específicamente poetizado, ¿no? Y hay, digamos, momentos muy bien retratados, que son fáciles de entender, de comprender, y hay otros que no lo son tanto. Y ahí está el misterio de la poesía, ¿no? Yo creo que es donde se logra mejor el misterio de la poesía, porque le demanda a las lectoras y a los lectores un involucramiento con el texto para poder acceder al significado profundo del poema, dejándole a su vez a quien lleva a cabo la lectura un momento de iluminación, porque eso es la poesía, ¿no? Y la poesía de Claudia, como buena lectora y como buena conocedora de Benjamin, su poesía es una poesía de iluminación. Bueno, que ya estaba haciendo un poco de tiempo para que terminas de llegar, respiraras profundo y pudieras recuperar el aliento. Qué bueno estás con nosotros, Lati. Bueno, también me siento honrada de contar con la presencia de Darío González Rodríguez, un poeta también importante, como Manuel Illanes. Estoy como Héctor Orestes, un escritor también afamado. Estoy rodeada de puros talentos, así que me siento muy feliz. Y Darío es un chico muy sensible, con un gran futuro. Y voy a mencionar solo uno de sus últimos premios, que es el libro Neurópolis, que fue
recibió una mención en el 2025, un punto de partida. ¿Ok? Ahora le vamos a ceder la palabra porque él también escribió un trabajo sobre mis mundos perdidos. Ya que alcancé a llegar, una disculpa a todos por hacerlos esperar. Este texto lo escribí específicamente tras la lectura de algunos poemas y después del libro de Claudia. Entonces, pues, prepáralo. Estos son los poemas de mis mundos perdidos. Anuncia la poeta desde que entramos en contacto con sus versos. Para la mirada curiosa, esto es una apertura, una invitación a este espacio en que Claudia Kerik nos invita con sus letras. Y no creo que haya una definición diferente para el poemario con el que nos encontramos ahora. Conocí a Claudia hace ya varios años cuando en el furor de mi aún más juventud me vinculó con ella, por casualidad en la universidad. Desde el primer momento en el que la conocí, la sabía escritora, más específicamente poeta, portadora de eso que ahora en este poemario podemos percibir. Tras leer sus versos de juventud, descubrí que su voz es incomparable y que la fuerza de su poesía radica en algo de lo que muchos poetas carecemos: honestidad. Kerik es una poeta real, sincera, y su poesía no tiene miedo en nombrar las cosas como son. Al contrario, en ella se apropia del lenguaje más claro para señalarlas y las asimila. Ausencia, melancolía, recuerdo, las cosas que acompañan al paso del tiempo en ese tránsito que va del presente al pasado y, en ocasiones, llamadas del pasado al presente para manifestarlas y sobreponerse a ellas. En esta escritura se hace presente una emanación que, como fiel lector suyo desde hace ya tiempo, puedo destacar: la profunda relación entre la lírica, el alma y el cuerpo como una especie de dualidad que no se suelta, que permite la reflexión y, algo más importante, el apropiamiento. No tenemos miedo de sonreír ni de probar la desnudez o el dolor que traigo entre mis senos desbordando y debajo de las uñas el deseo aprisionado. Porque el cuerpo no es solo la carne y la desnudez. La poesía de Kerik se siente y se manifiesta. Nunca más pasará nuestra sombra juntos por la tierra, ni atravesaremos la estela que el otro deja. O sujeto la atmósfera para indagarla a través de una letra que no consigo pronunciar. El olvido y la memoria se sienten. No solo es la añoranza del pasado, son una extensión del cuerpo y de la voz que manifiesta esa sensibilidad. Hiciste nacer ese verdor de un licor que no existe en otro color. Nos dejen claro que no es verdad que tus recuerdos te pertenezcan por entero. Lo que sabemos nos es dado en fragmentos, en ruinas, a veces como una voz diminuta, lejana que se acerca, como cerillos en la oscuridad, a veces fragmentos descomunales convertidos ahora en gigantescos túneles abiertos. Las ciudades, los monumentos, las personas, los objetos son ecos de esa mujer en Jerusalén atravesada por el rayo de unos ojos, sobre cuya piel todavía avanzan espantos de memorias, de esa chica argentina que proclama ya no soñar sino vivir el sueño. Lo que nos lleva a lo siguiente: la poesía que podemos esperar en este libro es humana e íntima. Como lectores, debemos saber que formamos parte de un testimonio que va más allá de cualquier comunicación. No es una simple confesión, es, a palabras de la misma autora, la entrega de una desnudez que ostenta quien asume que la poesía es desnudez. Somos partícipes de esa emanación sensorial, visual y musical de una mujer marcada por el arte, por la vida y los desplazamientos, de Argentina a México, de México a Israel y de regreso nuevamente. La hacen consciente de los nomadismos a los que la vida nos orilla. Yo nací en el París, Texas, de Wim Wenders, entre dos fronteras que no se tocan jamás. Su obra evoca el pasado bajo el entendido de que los amores, y habiendo traicionado todo lo que fuimos, permaneceremos en el punto ciego,
en el que el amor nos convierta siempre en desconocidos. La infancia, una fotografía en blanco y negro y el recuerdo vaciado de alegría, y hasta las vivencias más intensas, poemas a la vida y por la vida que nos faltaba vivir, se han convertido en vidas perdidas enmendando la vida. Este libro ya no es la timidez de un poema entregado con desconfianza para ser publicado, ni la experimentación aventurera con el fin de encontrar una voz propia. Este es un poema colosal, no porque tenga medidas ni admita mediciones, sino porque se oculta de mi propia nada, que es inconmensurable. Tal vez ya sea un cliché mencionar que nos encontramos ante una obra madura para hacer la primera publicación de un autor, pero en este caso, fenomenal y a mi gusto muy esperado, puedo afirmar que esta obra es y se percibe en una madurez que el tiempo modeló ya no solo en la obra de Kerik, sino en su propia vida marcada por el furor infrarrealista, que no podemos dejar de lado, pero no únicamente, también como mujer, como poeta y como judía. Claudia es una poeta incandescente, no como una explosión, sino como la luz que brilla después de una tormenta anunciando claridad. Sus mundos perdidos son la anunciada concreción de una obra que nos fue dada a los lectores en fragmentos repartidos por el tiempo, a veces muy difíciles de encontrar. Este libro es esa conjunción de lo anunciado, la espera terminada por una obra que estaba gestándose lentamente, cobrando fuerza para ser vista. Es un tributo a su propia poesía, pero más allá, este poemario es un tributo que pretende sobreponerse al tiempo. Estamos, les aseguro, ante un nacimiento y más aún ante un resurgimiento, porque se puede nacer y volver a nacer en el resplandor de un recuerdo. Y eso es este poemario que faltará más. Es el primero en reunir la voz completa y sin filtros de la poeta que hoy celebramos. Un resplandor nuevo, la concreción de la poeta que conocí en mis primeras exploraciones por la poesía y que me enorgullece de presentar con mucho entusiasmo. Ya por último, solo me queda recomendarles a las personas que nos acompañan que reciban este libro con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto y se dejen guiar por la voz de estos recuerdos, siempre teniendo en cuenta que también el amor requiere descanso. Gracias. Gracias, Darío. ¿Cómo les gustaría que leyéramos? Veamos uno, cada uno. ¿Ok? Empezamos desde ahí y así terminamos. Bueno, voy a leer un texto que se llama Recuérdame. Mi alma será interpelada por el olvido de sí misma en mi cuerpo, pero el cuerpo siempre es presente. Siempre es el que aquí está entre tus manos y frente a ti. Nunca en los cuerpos que fueron, aun si mi alma ha estado en todos y no consigue recordar que no fue completamente ninguno. Bueno, esto se llama equivocarnos para averiguar. Las reglas que infringimos jugando de niños todavía nos asustan porque nadie se enteró. Absurda necesidad de pedir permiso para estar vivos. Quizá ese es el susto, llevar a solas tu conciencia de ti mismo. El cuerpo, esa parte que no queremos ver y que reclama nuestra mirada. Quedarnos en el cuerpo a pesar de la incomodidad de nuestra alma. Es muy importante recalcar que en toda esta reconstrucción de los mundos perdidos, o en esta recuperación de los mundos perdidos, Claudia también hace una especie de operación, que es recuperar la memoria de la memoria. Ella no solamente recupera los recuerdos propios, sino intenta hacer algo que solamente se puede hacer a través de la poesía y del psicoanálisis, que es algo
que a Claudia le importa mucho, porque ella es una apasionada del psicoanálisis, que es recuperar la memoria de la memoria, es decir, la memoria de los ancestros. Los ancestros o parte de los ancestros de Claudia vienen de Ucrania, en especial de una zona cercana a una ciudad muy literaria que en ucraniano es Lviv, ¿no? Que es en alemán es Lemberg, y en español no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre también en español, Leópolis. Ajá. Pero en ese momento era parte de Polonia. En el momento En el que ellos vivían, después pasó a ser parte de Ucrania. Y es un crucero cultural muy importante, ¿no? Allí hay literatura de esa zona, de ese enclave de Europa Oriental, en por lo menos 4 lenguas: en polaco, en ucraniano, en yiddish y en alemán, ¿no? Y es un crucero cultural del que provienen, muchísimos escritores, y del que Claudia Kerik es una dignísima representante también en español. Lvovska judería. Nos queda ofrendar las palabras afuera de los templos desaparecidos, tomar las partículas encendidas que aún parpadeaban en tu recuerdo. Del cofre de tu infancia en Lemberg, regresaste al momento en que en uno de los descensos abruptos de sus callejones veías a unos niños tirándose por la nieve. No tenías permiso de jugar con ellos, eras judía, tenías que mirar tras el cristal, pero nunca perdiste el impulso de salir a jugar. Y ese fue el espacio que creaste en la vida de los otros, el de tu propio derecho al gozo. Nadie te lo quitó, aunque no haya salido aquella vez. Y tu impetuoso ser despertaba ese afán en los demás como un recordatorio de que un capricho es algo más que un deseo infantil que no se cumplió. Una puerta giratoria. Bueno, vamos a leer. Uno de mis mundos perdidos es Buenos Aires, de Argentina. De nacimiento voy a leer un poema que recupera un momento de allí, y con eso creo que finalizamos. Una puerta giratoria. ¿La tenía el local o es el rito de paso hacia mi infancia? De la mano de mis abuelos entro en la confitería Richmond de la calle Florida. Todo el mundo me espera bajo una luz tenue, el descubrimiento de un interior. Una niña aprendiendo que hay lugares a los que solo se ingresa por una puerta que se abre de otro modo. Sitios que son exclusivos porque te permiten notar cuando te introduces en ellos y das tu primer paso hacia su demarcación. Invisibles contornos de espacios que luego crecen hacia adentro. Todos tenemos algún lugar que nos visitó a nosotros cuando estuvimos de visita. Un salón que fue más profundo, unos peldaños al fondo que subían misteriosamente. Allí donde mi padre me compró mi primer libro de Aylan Kifki en el Ateneo de Buenos Aires. Las interminables escaleras blancas de mi colegio normal número 9 en la calle Sarmiento, que parecían escalinatas de mármol de un falso palacio. ¿A dónde me conducen ahora? Recuerdos que aparecen distorsionados para amplificar su sentido y llamar mi atención. No es que tengamos mala memoria, es la forma que adquiere una vivencia que será esencial para saber más de ti. Me dejo llevar y logro traspasar el primer tramo. Regreso para intentar atravesar la cortina que separa un recinto de otro en el mismo circuito de calles y momentos, hasta llegar de vuelta a Corrientes 2135, segundo piso C, donde vivíamos. Salgo en la dirección inversa, de adentro hacia afuera, y al deslizarme sin permiso por los escalones de un piso a otro, encuentro abierta la puerta de un vecino, velan a un muerto. Me asomo con un paso a través de un segundo que aún no termina. No todas las puertas te llaman a ti. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Manuel, gracias Darío, gracias Héctor. Muy honrada de haber estado con ustedes.
Gracias a ustedes. Gracias, Rubén, por la publicación, de verdad. Mil gracias.